Paz a vosotros, hermanos. Vamos a iniciar esta clase intitulada Renovados por la Palabra de Dios. El trimestre se intitula En busca del avivamiento. En busca del avivamiento. Y que son estudios en renovación espiritual. Las anteriores clases han sido así, definiendo el término avivamiento. La segunda clase fue el modelo de Dios para el avivamiento. La tercera fue la renovación. 2 puntos. Un asunto de corazón. Amén. Así es. La cuarta fue renovación. 2 puntos. Invitación a una vida más profunda. Y ahora nos toca renovados por la palabra de Dios. Y el versículo de memoria dice, ¿y tienen todos sus cuadernitos, por favor? Y si no tiene cuaderno, busca usted Jeremías 15:16. Dice así: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Avivamiento es asunto del corazón, decía la otra lección. ¿Quién está hablando aquí en el verso de memoria? Está hablando el profeta Jeremías. El profeta que se enfrentó a un pueblo en lo más degenerado, donde había cantidad de profetas falsos, donde había un pueblo de corazón de diamante, donde no querían escuchar palabra de Jehová, donde Jeremías se frustró, porque Dios le dijo: yo te conocí antes que nacieses, antes que te formase en el vientre, yo te había conocido. No porque exista la reencarnación, sino a través de la prenoción de Jehová. Y le dijo Dios: yo te voy a enviar. Yo soy niño, no puedo, pero yo seré contigo. Te sustentaré, te voy a defender. Y resulta que cuando Jeremías empezó a predicar, el pueblo de Dios, en lugar de agradecerle, se le tornó enemigo. Porque no hay nada más terrible que tocar de la llaga a una persona, señalarle su pecado, y aquella persona, si es de Dios, se quebranta, te lo agradece y supera. Si no es de Dios, si no ama a Dios, se va a enojar. Eso tiene la palabra de Dios. 2 efectos: o quebranta el corazón y se arrepiente la persona y se humilla, o se enoja, se enfurece y se vuelve enemigo del siervo de Dios. Y esto fue lo que le pasó a Jeremías. Empezó a predicar con poder, pero el pueblo aún se tornó en contra de él. Y entonces, hermanos, Jeremías se frustró. Se frustró. ¿Quieren abrir la Biblia en Jeremías 15? Ese es un tema punto y aparte, pero vamos a tocarlo así por encimita. Jeremías capítulo 15, porque el verso de memoria dice exactamente: fueron halladas tus palabras. Dice Jeremías capítulo 15, verso 10. Aquí está hablando Jeremías. Ya tiene tiempo de estar predicando la palabra. Y dice: ay de mí, madre mía, que me has engendrado hombre de contienda y hombre de discordia a toda la tierra de Israel. Me has engendrado hombre de contienda. Porque él pensó que el pueblo de Israel iba a recibir la palabra de Jehová con gozo, con felicidad. No, hermanos, no la querían recibir. Miren lo que dice el verso 6. Dice: tú me dejaste, me has dejado. En el hebreo dice Jehová: atrás te volviste. Por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré
Está diciendo Jehová a Judá. Y lea por favor en voz alta la parte que sigue del verso 6. Todos lean en voz alta. ¿Quién se había cansado de arrepentirse? Jehová, hermanos. Eso subráyelo. Para que Jehová diga eso. Estoy cansado de arrepentirme. Me he arrepentido 1 y 1000 veces por tu corazón duro y terrible. Así era Judá, igual que su hermana Israel, las 10 tribus que ya habían sido esparcidas. Y Judá, en lugar de aprender, hermanos, endureció más su corazón. Y llega Dios a decirle: estoy cansado de arrepentirme. Harto, dice, estoy harto de los arrepentimientos, dice la Biblia hebrea. Ya estoy harto de arrepentirme. Entonces, ¿quién se enfrentaba a ese pueblo duro de servicio, hermanos, frente a frente? Jeremías. Y por eso dice el verso 10: ay de mí, madre mía, que me has engendrado hombre de contienda. Es la expresión del humano. Dice verso 10, última parte: nunca les di al logro, ni lo tomé de ellos. Es un dicho proverbial, como quien dice, no les he dado motivo. Eso es lo que significa esto. No que Jeremías tuviera mucho dinero y diera logro. No, es un dicho proverbial. No les he hecho motivo. No hay nada por qué me abominen. Y todos me maldicen. Todo el pueblo de Judá lo maldecía, porque Jeremías decía: van a ser llevados cautivos a Babilonia. Salgan a recibir al rey de Babilonia. Traidor. Es en contra de la patria. Está apoyando al rey de Babilonia. Quiere que traicionemos a nuestro pueblo de Dios. Pero ese era el mensaje. Ya no había remedio. Tenían que ir en cautiverio. Y Dios decía: el que salga a recibir al rey de Babilonia, le irá bien. ¿Era traición a la patria? No. Ya no había otro remedio más que ir en cautiverio. Y por ese mensaje que parecía antipatriótico, por eso le decían: miserable, estás en contra de tu patria. Y por eso dice el verso 10: ay de mí, madre mía. Pobrecito, ¿no? Y entonces dice, verso 15: tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí, visítame y véngame de mis enemigos. No me tomes en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Por amor de ti, Señor, sufro afrenta. Y de pronto dice el verso 16: halláronse tus palabras y yo las comí. ¿Cómo que se halláronse tus palabras? ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, Jeremías fue el profeta contemporáneo del rey Josías. Y en el tiempo del rey Josías es que se encontró la Torá. Estaba perdida la palabra de Dios, el libro literal, el rollo de la Torá. Estaba perdido. Por cerca de 300 años estuvo perdido. Un lapso ahí de uno de los reyes que vamos a ver apareció y luego se vuelve a perder. Pero de pronto, en el tiempo del rey Josías, cuando el rey Josías ordenó reparar el templo, entonces encontraron el libro de Jehová al lado del arca. Quiere decir que se habían olvidado del libro de Dios. Y al fin, hermanos, lo encuentran. Y cuando lo encuentran, se lo llevan al rey para leerlo. Halláronse tus palabras, dice Jeremías. A eso se refiere. Encontraron el libro que estaba perdido. Halláronse. Y entonces, hermanos, el libro fue leído públicamente y dice: halláronse tus palabras y yo las comí. ¿Las bebió Jeremías? ¿Las comió?
Dice que así como la boca gusta para comer, así el oído gusta para escuchar. Y así como cuando te sirven una comida que te agrada y la degustas tú con felicidad, con alegría, con entusiasmo, ¿verdad? Así también, hermanos, cuando tú escuchas de corazón la palabra de Jehová, la saboreas. Jeremías empezó a oír cuando dice Dios: si tú guardas mis mandamientos tendrás estas y estas y estas bendiciones. Y Jeremías decía: amén, Señor, pero tu pueblo no te ha obedecido. Y si tú no me obedecieras, estas maldiciones vendrán sobre ti. Amén, decía Jeremías. Amén, Señor. Que entienda el pueblo que esa es tu palabra, que ese es mi mensaje que yo estoy dando al pueblo. Que las maldiciones de tu ley vendrán sobre ellos porque no han obedecido. Yo me comí tus palabras cuando fueron encontradas. Hermano, tú te comes así la palabra de Jehová. Cómetela. Cómetela. Y entonces, ¿cómo fue la palabra? Dice el verso de memoria. Y tu palabra me fue, ¿por qué dice? Por gozo, por alegría. Entonces tengo razón. Yo estoy predicando la palabra, el plan de Dios. Estoy predicando la Torá. Yo tengo razón, Jehová, pero ¿por qué me abandonas? ¿Por qué dejas que esos enemigos se levanten en contra de mí? Mira, todos me maldicen. Él era humano. Cualquier humano se quiebra, hermanos. Los hermanos que predican tal vez sepan algo de esto. Los pastores lo vivimos, hermanos, por años. Gente que nos ama y gente que nos odia. Gente que nos calumnia, hermanos. Pero por debajo de agua no son capaces de decirlo frente a frente, sino por debajo de agua nos levantan falsos testimonios y nos calumnian. Que nos maldicen, hermano. Hasta por el correo electrónico, por todas esas redes. Hasta ahí sale uno a bailar, hermano. Gracias, gracias. Hay un verso que a mí me ha sostenido. Ay de ti cuando todos dijeren bien de ti. Ay de ti. Así que, hermanos, gracias por aquellos que han hablado mal de mí o han creído algo malo de mí. Muchas gracias, hermano. Gracias. Gracias. Es bueno también. Así que Jeremías, hermanos, pobrecito, miren. ¿Y saben qué le había prohibido Dios? Ya vamos a entrar a la escuela, nada más quiero que saboreen esto. ¿Por qué? ¿Por qué dice fueron halladas tus palabras? ¿Ya entendieron por qué, hermano? ¿Ya entendieron por qué? Así que no habla simbólicamente, no, fue una realidad histórica. Capítulo 16, verso 1 y 2. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Pobrecito, era soltero. Aquí mismo capítulo 15, versículo 17. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Sentéme solo. No tenía esposa, no tenía hijos. Me sentó solo. Y entonces, hermanos, no tenía con quién ir a compartir, no tenía con quién ir a decir, mira, esto y el otro. Estaba solo. Dios estaba con él, pero era carne. Era carne y hueso y sangre. Y se sentía frustrado. Y dice aquí: sentéme solo, porque me llenaste de desabrimiento, de indignación. Son términos que se usan en el hebreo y que se entienden mejor en el hebreo. En español a veces no entendemos bien exactamente. Pregunta el 18: ¿por qué me fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió cura? Pobrecito, ¿no, hermanos? Luego lo aventaron en un pozo sus enemigos y se hundió en el lodo. Y ya allí se iba a morir. Pero como Dios estaba con él, movía corazones, lo sacaron de ahí. Qué fácil decirlo, ¿verdad, hermanos? Pero vivirlo. Y saben, hermanos, que Dios, qué lindo es Dios, ¿verdad? Amén, Señor. Es su justicia, su misericordia y su juicio. Bueno, y Dios oyendo al profeta. Y hay un límite, hermano.
en que tú puedes decir, y tu carne llora y todo. No te pases del límite. Está bien, eres humano y estás con pasiones humanas, con debilidades humanas y te expresas. ¿Y qué creen ustedes? ¿Que se pasó Jeremías o no se pasó? ¿Qué creen? Hermanos, ¿están oyendo? Amén, hermano. Pues respondan. ¿Qué creen? Que no, hermano. No se pasó. Bueno, verso 19. 15, 19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te repondré, y delante de mí estará. Y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. ¿Se había pasado o no? ¿Sí? Porque Jehová le dice: conviértete. ¿Qué te pasa, profeta? Te estás pasando de la raya. Estás hablando más de la cuenta. Conviértete. Y entonces yo te voy a responder. Como es Dios, ¿verdad? Con sus siervos es muy exigente Dios. A quien llama, a quien levanta el Señor, le exige. Y por eso ustedes sienten cuando aquí se les exige, ¿cierto, hermanos? Ya ves, dirán: ay, hermano, se está pasando. De la raya humana me contrarrepaso, hermano. Pero de la raya divina, ahí sí no me paso. Pero hablarte a ti la palabra con dureza, sí, hermano. Jeremías la hablaba. Pero cuando él ya se expresó con Jehová y le dijo, y empezó a decirle a Dios, dijo: ¿sabes qué? Mejor no estés hablando, conviértete y te voy a responder. Por eso, hermanos, estando así, cuando oyó la palabra de Dios, ¿qué sintió entonces Jeremías? Gozo, alegría. Ay, es verdad, entonces esas maldiciones, y como leyó el rey Josías, bendiciones y maldiciones, se gozó. Porque yo no sé si entendamos al profeta, hermanos, pero al fin y al cabo, ¿qué quería Jeremías? Pues que el pueblo sintiera la mano de Dios. Amén. Hay una parte donde dice, hay una parte donde él le dice: véngame de mis enemigos. Ya no aguantaba el pobre profeta y quería que Jehová reprendiera al pueblo, hermanos. Por eso dice: halláronse tus palabras y yo las comí. Ahora, ¿quieren ver la contraparte del que le importa un poquito la palabra? Vamos a ver Jeremías capítulo 36. Y luego entramos a las preguntas. Jeremías capítulo 36. Verso 1. Jeremías 33, 1. Y aconteció en el 4.º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que fue esta palabra a Jeremías. Ya Josías se había muerto y estaba Joacim, que fue hijo de Josías. Y dice: fue palabra a Jeremías de Jehová diciendo: tómate un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las gentes desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Aparte del rollo de la Torá, ahora Dios le ordena escribir otro libro en contra de Judá y en contra de Israel. Más odio en contra de él, ¿cierto, hermanos? Porque generalmente, ¿qué es lo que quiere el pueblo? ¿Qué es lo que el pueblo quiere oír, hermanos, cuando quieren oír a Dios? ¿Qué es lo que quieren oír? ¿Cómo te amo? Te voy a prosperar, te voy a bendecir. Pero cuando Dios viene y te dice: pecador, pecadora, arrepiéntete, miserable, ¿qué siente el pueblo? Acá está muy dura la cosa. Hoy salí triste porque no, estoy muy duro. Cuando sientas eso, di: gracias, Señor. Si estoy sintiendo el martillazo, es porque tengo un pico y me están dando el mero pico. No el pico sino el pico de las piedras.
Porque dice que somos piedras, ¿verdad? Y tenemos picos. Y esos picos hay que quitarlos para alisar. Y que esta piedra forme el santuario de Dios. Entonces cuando sientas el martillazo, gracias, dame más duro, Señor. Lo merezco. Desde luego que te dueles porque te está pegando, ¿cierto? Dios es Dios. Amén, Señor. Bueno, pues entonces resulta, hermanos, verso 4, y llamó Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, y escribió Baruch de boca a Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado a Jeremías. Verso 5 y 6. Después mandó Jeremías a Baruch diciendo: yo estoy preso. Imagínate, preso el pobre. No puede entrar a la casa de Jehová. Pero tú pues, dice, entra tú pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová en oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno, y las leerás también en oídos de todo Judá que vienen de sus ciudades. Y leyeron la palabra al pueblo, hermanos, y luego se la llevan al rey Josías. Vamos a adelantarnos. Versículo 21. Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó de la cámara de Elisama secretario, y leyó en él Jehudí a oídos del rey. ¿Cuál rey, hermanos, dijimos? Joacim, ya Josías, mi amor. En oídos del rey Joacim, verso 1. Por eso tienen que fijarse bien en lo que leemos. Y dice, verso 22. Y el rey estaba en la casa de invierno, en el mes 9, había frío, y había un brasero ardiendo delante de él. No había calefacción, pero sí había un brasero. Se estaba calentando los pies en el palacio de invierno, oyendo la palabra que Dios le había dictado a Jeremías y que Baruch había escrito. Verso 23. Y fue que como Jehudí hubo leído 3 o 4 planas, ¿qué hizo el rey? Lo rasgó. Rasgólo con un cuchillo de escribanía y echólo en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. ¿Qué efecto le hizo la palabra? Lo enojó. O así cuando yo, este pueblo de Judá va a ser llevado cautivo, el rey también será llevado cautivo, etcétera, etcétera. ¿Qué quién dice eso? Jeremías, que escribió Baruch. ¿Y quiénes son esos? Las basuras. Cuando un profeta fue a ungir a Jehú, le dijeron los compañeros de Jehú: ¿Qué te vino a decir ese loco? Porque el profeta lo llamó aparte y le dijo: mira, Dios te ha ungido. Y cuando se fue el profeta corriendo, no quería hablar con nadie, se quedó solo Jehú y vino con sus príncipes y le dijeron los príncipes: ¿qué te dijo ese loco? Un predicador es un loco, hermano. Ese está loco. Eso dice él. Mentira. Qué esperanza. Y entonces dijo: ¿qué? A ver el rollo. Y lo aventó al brasero. Dice: ¿qué? ¿Ve la diferencia de Joacim o Jeremías? ¿Cuál eres? ¿Joacim o Jeremías? Simbólicamente puede ser que tú rasgues el hilo. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? En el brasero de la indiferencia. ¿Qué se acabe? ¿Qué me importa? Que mire, hermano, que estudie en la escuela. Que mire, hermano, que hay muchos otros libros que leer. Y es bueno, yo estoy de acuerdo. Y me gusta leer. Me gusta empaparme. Estoy al día de las noticias. Claro que sí. Pero por encima está la palabra de Jehová. No lo rasgues. No lo rompas. No lo rompas. No hay tiempo de leer las partes de los reyes. El que salió, hermano, con su esposa y con su madre al rey de Babilonia, se lo llevaron preso. Y con el tiempo lo levantó el rey de Babilonia y lo invitó a que comiera todos los días de su vida en la mesa del rey, porque obedecía a Jehová.
Pero el que se rebeló en contra de la palabra de Jehová y no salió a recibir al rey de Babilonia a sujetarse, sino que según él era muy hombre y fue a pelear, le sacaron, primero le mataron sus hijos delante de él y luego le sacan sus ojos y lo llevan así, hermanos, ciego, sin ojos, al cautiverio. Porque ¿qué hizo ese rey? Rasgó el libro con el cuchillo de la soberbia. ¿No es verdad que la soberbia es un cuchillo, hermano? La gente soberbia es como un cuchillo que te rasga el corazón. Uno lo vive, uno lo siente como pastor, hermano. Yo dice, Dios mío, ayúdale, Señor, porque con esa su soberbia va a rasgar el libro, le va a importar muy poco y cómo va a sufrir. Y entonces vino Dios y dijo, bueno, pues ni modo, ya lo quemó. Así dijo Dios. Capítulo 36, Jeremías 36, verso 27. Dice, y fue palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías diciendo, Jehová le está diciendo, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá, y dirás a Joacim, rey de Judá, así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo, ¿por qué escribiste en él diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no quede en ella hombres ni animales? Por tanto así ha dicho Jehová, en orden a Joacim, rey de Judá, no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día, al hielo de la noche, etcétera, etcétera, etcétera. Y del 32, y tomó Jeremías otro rollo y diólo a Baruch, dijo, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego. ¿Se conformó Jehová, hermano? No. Volvió a dar la orden que se escribiese el otro libro. Yo te pregunto, ¿a cuál libro le has hecho caso? ¿Al primero o quieres un segundo? Hazle caso al primero, hermano. Hazle caso al primer rollo. Ya ves aquí, por haber despreciado todo lo que pasó, le pasó a Joacim. Completamente despreciado. Si tú desprecias la palabra, hermano, nunca tendrás avivamiento. Siempre vendrás apagado. Y uno del pastor te ve, hermano, apagado. Y uno del pastor se da cuenta, te importa muy poco la oración, muy poco el ayuno, muy poco el leer la palabra, muy poco el culto. Uno del pastor dice, pobrecita la familia, mire ese padre cómo está llevando, mire esa madre cómo está llevando a sus hijos. La tristeza, hermano. La palabra se predica. Y se predica tal y cual es. Si te has enojado y por eso dejas de venir, Dios te va a mandar un segundo rollo. Pero ya hay sentencia. Cuando te mande un segundo rollo, ya viene con sentencia. ¿Quieres así? ¿Quieres endurecer tu corazón? ¿Gusanito? ¿Gusanita? ¿Quieres endurecer tu corazoncito de gusanito? ¡Quiébrate! ¡Quiébrate, hermano! Bueno, ya te dimos el verso de memoria. Ya vimos por qué dice, halláronse tus palabras. Y yo las cumplí. Y acá hay un pedacito que dice en el comentario, dice, y fíjese lo que dice ese hermano, dice que en todas las iglesias, dice, ve y busca en la bolsa donde las cosas olvidadas, y vas a encontrar muchas, ¿qué dice? Muchas Biblias. Lo que da evidencia que quieren un segundo rollo, ¿cierto? Porque el primer rollo que se les ha dado, y hasta en oración se les ha dado la palabra, y la olvidan. Hay que escribir otro segundo rollo. Tú has olvidado tu Biblia y te ha importado muy poco. Arrepíntete. Pídele perdón a Dios. Si ya es porque estás un poco como yo, bueno, pues se te perdona. Pero si por... ¿qué te importa? Y ahora pues ya no hay libros, ¿no? La juventud pues ahora aparato. Perfecto, muy bien, no hay problema. Palabra que te van a parar. Pero ¿estás leyendo la palabra, muchacho?
¿O estás mandando mensajes? Ah, la que tienes a la par. El otro lado. ¿Y la palabra qué? ¿Y el mensaje en el aparato qué? Importa muy poco. ¿Desprecias al pastor en la predicación? ¿Este gusano? No vale nada. Pero la palabra de Jehová, vive Jehová que vale. Amén. Y si aquí vienes tú a darle culto a Dios y oír palabra y mentira, porque no vienes así, y vienes a estar mandándote mensajes, tienes el corazón de diamante. O revisa tu cerebro a ver si está normal. Porque yo en tu caso decidiría, si escojo a Jehová, con todo el corazón. Y si no quiero a Jehová, me voy al mundo y me revuelco. Y tomo todos los placeres sabidos por haber. Y me hundo y me condeno con el diablo. Pero de una vez. Pero eso de venir acá y no oír palabra de Jehová y estar mandando mensajes. No estás, dice Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis? Entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, id en pos de él, sírvele. Y si vas, pues vete con él. Así que hermanos, esta mañana la escuela es para que ese libro, sea en aparato o en páginas como eso, lo respetes de una manera. Y si no lo respetas, escucha lo que te voy a decir. Jehová te hará respetarlo. Jehová te hará respetar el libro. Sí, Señor, amén. O así dijo, que yo soy el rey. Y como la soberbia, ¿no? Cuando el hombre ya tiene una posición alta, ya no quiere ni hablar, ¿verdad? No saluda. Este pobre gusanito también ya ni saluda. Tal vez porque es gerente ya, o porque tiene por ahí $100,000 en el banco, ya no saluda este gusanito. Pobrecito. Hermano, por favor, solo con que esto entiendas, ya es suficiente. Ya solo con eso. Pero vamos a entrar porque hay tiempo a las preguntas de una vez. A primera vista dice aquí, en la página 23, dice allí un subtítulo en negrita. A primera vista, el grado de nuestro vigor espiritual, oye, escucha, vigor espiritual. ¿Qué entiendes por vigor espiritual, hermano, hermana? Vigor espiritual. ¿A dónde vas? ¿De dónde vienes? ¿Del culto? ¿Regresaste peor? ¿Eso es tener vigor? No. Dice, el grado de nuestro vigor espiritual está en proporción directa, escucha y subrayalo, al tiempo que nosotros empleamos en la palabra de Dios. No solo aquí, hermano de culto. Quien en verdad de Dios lee la palabra en su casa, tiene vigor espiritual. Tiene vigor espiritual. Quien no la lee, no le importa nada la palabra en su casa, es una persona anémica, susceptible al soplo satánico para botarlo como papel y pisotearlo. Pero como eso quiere, es cosa de cada uno, hermano. Entremos a la pregunta número 1. Dios pone mucho valor en su palabra. Pregunta, ¿qué nos enseñan los siguientes textos respecto a este valor? Salmo 138. Salmo 138. Salmo 138. No se dice capítulo 138, se dice Salmo 138, verso 2. Esta versión dice, encorvaréme al templo de tu santuario y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque has hecho magnífico tu nombre y tu dicho o tu palabra sobre todas las cosas. Dios ha hecho magnífico su nombre y su palabra por sobre todas las cosas. La versión Nueva Internacional dice, porque has engrandecido sobre todas las cosas tu nombre y tu palabra.
Dios ha engrandecido su nombre. Su nombre no simplemente refiriéndose a Yahvé o a Jehová o al tetragramatón, las 4 palabras en hebreo, Y, H, B, chica y H. No al tetragramatón. Cuando dice tu nombre es tu persona, tu autoridad, la has engrandecido. Y no solamente tu persona, tu autoridad, dice tu palabra. Cuando una persona empieza a hablar, te das cuenta quién es esa persona que tienes enfrente, ¿sí o no? Pues una persona, una mujer muy linda, muy bella, y si empieza a hablar tonterías, dice, todo te rascas la cabeza, lástima la belleza. O si un hombre también empieza a hablar, etcétera, etcétera, lo mismo. Porque cada quien se da a conocer a través de lo que habla, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y de qué tamaño será el corazón de Jehová, hermanos? Si en la palma dice Isaías que tiene el macrouniverso, imagínense, el macrouniverso, con trillones de trillones de trillones de trillones de millas, hermanos, de distancias, que ya se me olvidó el nombre, cómo se usa allá en la astronomía, pero está aquí en la mano. Imagínate el corazón de Jehová, imagínate la palabra de Jehová en su corazón, hermano, y Él la ha revelado y ha sido escrita. Y Jehová, hermano, se complace en engrandecer la autoridad de Él y su palabra. Y a mí me resuena acá, hermano, y en el corazón, cuando el profeta Natán le dijo al rey David después de haber adulterado: tuviste en poco mi palabra y me menospreciaste. Tuviste en poco mi palabra y me menospreciaste. La sentencia que has dicho, pagarás con 4 tantos. Ese hombre, tú eres ese hombre. Vas a pagar con 4 tantos. Porque tuviste en poco mi palabra. Por favor, hermanos. Por favor, hermano. Sé sabio. Si vienes en la mañana el sábado, ven por algo. Ven porque es el día de Jehová, porque así lo dice la Biblia hasta la saciedad. Glorioso de Jehová. Es regalo de Dios para venir a alimentarte, para venir a hallar la palabra de Jehová aquí en el santuario. La tienes en tu casa si la lees, pero aquí la vienes a escuchar porque aquí exigimos que se predique palabra. Cómetela, pon atención, cómetela, deleítate, va a dar alegría y gozo a tu corazón porque Jehová la ha engrandecido, dice el Salmo 138. Isaías 40, verso 8, rápidamente, aunque tú lo sabes, pero léelo siempre. Aunque tú sepas un verso, léelo. Abre la Biblia, no digas, eso ya lo sé. Y no abre la Biblia con orgullo, ese es el orgullo. Ábrela, léela. Satisfácete. No te creas el sabiondo. La palabra es profunda. Y vas a encontrar algo que tú no habías descubierto. No presumas de que ya lo sé. Que vas a saber, no sabes nada, dice Pablo. Isaías 40, verso 8, dice: sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Cuánta generación? Miles de generaciones desde que Dios las creó hasta el día de hoy. Y la palabra permanece. Y tú y yo vamos a ir a la casa del siglo, que es el sepulcro. Y vendrá nueva generación. Los hijos de los tataranietos de tus tataranietos vendrán. ¿Y la palabra cómo sigue? Permanece. Y tú y yo, hechos polvo. Y la palabra, viva y poderosa. Ahorita es tu tiempo. Hoy es tu momento. Yo estoy consciente que ahorita es mi momento de servirle a Jehová. Y por eso estoy, hermano, aquí. Desde los 17 años hasta aquí, delante de Jehová. Porque es mi tiempo. Poquito, ¿no? Porque dice, los días del hombre serán 70, 80 años, y ya después ya no es vida, ¿no? Dice, vienen los malos días en los cuales dice, me duele todo, ya no hay contentamiento. Pues aprovecha, es tu momento, depende de la edad que tengas, muchacho, joven, adolescente, joven, adulto, aprovecha ahora, alégrate. La palabra va a permanecer, y si tú la tienes en tu corazón y te vas al sepulcro con la palabra y permanece para siempre, ¿qué va a pasar en ti? Vas a permanecer para siempre. ¿De acuerdo, hermanos? Amén. Mateo 24, 35. Abre tu Biblia, manéjala. 24, 35 de Mateo.
palabra de Dios. Dice así Jesucristo: el cielo y la tierra. Imagínate, el cielo, las galaxias y la tierra pasarán. Imagínate palabra. No pasará. Ya en la eternidad, hermano, las galaxias van a pasar. Dice que son nuevos cielos. El trono de Jehová vendrá con la nueva Jerusalén. Pues, que por qué Dios creó tantas galaxias, que por qué Dios creó. No, te estás preguntando por eso. Tú lo disfrutas la vida. Él sabrá por qué las creó, ¿cierto? Que por qué hay tanto planeta y no hay habitantes. No te quiebres la cabeza. Dios no se equivoca. Que andan averiguando allá en Marte ahorita los americanos, a ver si hay algún marciano por ahí que desaparezca. Yo. Pues si se les aparece, bueno, qué bueno, ¿verdad? Tú ahorita vive la palabra, ¿cierto? Porque cielo y tierra pasará. Marte, Mercurio, Júpiter, Saturno, la tierra, etcétera, pasará. Pero la palabra de Jehová. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Sí, Señor. Y si no lo crees, pobrecito de ti. Pero si lo crees, te felicito. Disfruta la palabra. Segunda pregunta. Dice, ¿qué enseñan los siguientes textos de importancia de la palabra de Dios en la vida del creyente? Salmo 119, verso 9. Salmo 119, verso 9 al 11. Este salmo magnifica mucho la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Dice el Salmo 119, verso 9 al 11. Pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? Respondan, jóvenes, de memoria. ¿Con qué? Dije los jóvenes. Aquí respondieron las viejitas y los viejitos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Dice, ¿qué enseñan los siguientes textos? Que guardando la palabra, hermanos, ¿qué limpiamos? Nuestro camino, ¿cierto? ¿De qué está lleno nuestro camino? De abrojos, de espinas, a causa del pecado de Adán y Eva, y a causa de nuestros propios errores. Lo que sembramos, cosechamos, y llenamos nuestro camino de problemas, de tropiezos. Pero con la palabra, al comértela, al leerla, al vivirla, empiezas a limpiar, empiezas a detectar ese estorbo. Yo lo quito, en el nombre del Señor lo quito, lo aparto. Joven, este verso es lo tuyo. ¿Con qué vas a limpiar tu camino? Tú tienes un largo camino con la palabra. Si dices, no, a mí no me importa, dice ahí, no, yo voy a ver qué me conviene. Ok, perfecto. Correcto. Deja que se ensucie de tus caprichos. Porque el humano es caprichudo, ¿verdad? Y es caprichudo porque es ególatra. Y es ególatra porque es soberbio. Y entonces se llena un montón de obstáculos y de problemas y tropiezo tras tropiezo. Y el problema, papá, y el problema, mamá, es que no solo tropiezas tú, tropieza tu mujer, tu marido, y tropiezan tus hijos y los haces infelices y desgraciados. Porque no usas la palabra para limpiar tu camino. No seas egoísta. Si alguien depende de ti, piensa en esa gente que depende de ti. No seas egoísta. Limpia tu camino, hermano y hermana. Sigue diciendo el versículo 10, con todo mi corazón. ¿No les gusta a ustedes cuando leen eso, con todo mi corazón? A mí me llena, me encanta, porque yo siempre he tratado de hacer las cosas con todo el corazón, hermano. Así, con corazón, sincero, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes divagar de tus mandamientos, no me dejes flotar por allá fuera de tus mandamientos. En mi corazón otra vez he guardado tus dichos por no pecar contra ti. Acá en el corazón halláronse tus palabras y yo me las comí. ¿Y cuál es el estómago, hermano, cuando tú comes por el oído? Es un corazón, es un estómago grande, ¿verdad? Porque empieza acá en la mente y termina en el corazón. Aquí se almacena y acá, hermano. ¡Ah, qué rico, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué enseña esto? Comer la palabra produce gozo y alegría, hermanos, y limpia el camino. Evita el pecado si tú guardas la palabra. Y Mateo 4:4, vámonos rápido a Mateo 4:4. Tú lo sabes este verso, pero léelo por favor otra vez, léelo.
A ver, Dios te ilumina algo, te dice algo al leerlo tú ahí mismo. A mí me pasa así, yo al vuelvo a leer el verso, pero no me hallo fijado en esta letra, en esta palabra. Verso 4, mas él respondiendo dijo, hablando del Hijo de Dios, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, sino con toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué da la palabra? Vida. La vida, no solo de pan vivirá el hombre, va a vivir de toda la palabra que sale de la boca de Jehová. Y la verdadera vida, los psicólogos lo saben de sobra. La verdadera vida es la de adentro, la tranquilidad, la paz, el sosiego. Esa es la verdadera vida. Eso. Tú puedes tener una perfecta salud, pero en tus adentros hay odio, rencor, vanidosa, orgullosa. Hermano, eso no es vida. La verdadera vida está dentro. Compréndelo, hermano. Escucha lo que Jesús dijo. No solo de pan físico vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Jehová y que está escrita. Ves a tu Biblia, ámala, abrázala, que te acompañe cuando viajes, llévala. Y si no la llevaste, si vas a un hotel, allí hay Biblia, sácala y léela allí, hermano. Léela. Y 1 de Pedro 2:2, 1 de Pedro 2:2. 1 de Pedro 2:2. 1 de Pedro dice así, 1 de Pedro 2:2. 1 de Pedro 2:2. 1 de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis para salvación. Madrecitas, ¿cómo busca el recién nacido su leche física? ¿Cómo busca el pecho? Madre. Con ansiedad, hermano. Eso. Y cuando le da hambre y tú te tardas, él se pone así y dice, bueno, a ver, ¿a qué hora se le ocurre mi mamá? ¿Qué hace el bebé? Así, ¿verdad? Como está acostadito, levanta las patitas y las manitas. Y si no fuera así, la mamá no se acuerda. Y si hay que darle pacha, la mamá le dice al marido, te a darle pacha. No es cierto, yo sé que la madrecita se está. Así, hermano. Pero no te tires al suelo. Simplemente desea la leche espiritual. Aquí está, mira, los dos pechos, mámalos. Aquí están los dos pechos, Antiguo y Nuevo Testamento, mámalos así, con ansia, con ansia. Con ansia, bebe la leche espiritual para que crezcas en la salvación. Pero así, con desespero, pero espiritual, no nervioso, no ansiedad, que estás, voy a leer la palabra de Jehová. Sino con ansia, con aquel deseo de pegarte al pecho. Y quita el niñito del pecho de la mamá, quítalo, no se quita, y está pegadito. ¿Qué quiere decir algo? Sí, hermano, yo hoy que tengo mi nietecito que lo he tenido en la casa, he visto esto, hermano, y digo yo, ay, qué lindo es eso, desear como ese niño que mi nietecito cuando llora, hermano, así le hace su boquita, buscando, y viene mi nuera y le da un pepito y lo tira por allá. Digo yo, no, y el niño que apenas tiene 15 días, así debemos de ser nosotros, hermano, de desear esta palabra hermosa, hermano, para que los dé vida, los dé gozo, hermano. Amén. Es bien precioso, hermano, gracias. Así hermano. Es, claro. Así que usted qué quiere, tetero, que lo engañen, porque la mamá exactamente a veces hace eso. Está llorando el niño, ponen esa cuestión, que se calle. Pero hay niños que no los engañan. ¿Quién lo escupe? Quiero pecho, señora. Ojalá que hablara el chiquito, ¿verdad? Bueno, mamá, ¿qué pasó? Qué susto, ay, pégate aquí. Tercera pregunta dice, miren que esta es muy importante, todas son muy importantes, dice, en vista de sus respuestas a las preguntas anteriores, ¿cómo supone usted que el liderazgo del pueblo de Dios extravió la palabra de Dios según se relata en 2 de Reyes 22, 3 al 8? Note cuánto tiempo tenía Josías reinando cuando se descubrió el libro de la ley.
¿Por qué nadie la buscaba? Vamos a leer rápido Segundo de Reyes, capítulo 22. Pero la pregunta es ¿por qué? Pero vamos a leer Segundo libro de Reyes, capítulo 22. Segundo de Crónicas, capítulo 22. ¿Qué dije yo? Porque en Crónicas está más claro. Por eso dije Crónicas. 22, verso 3. Segundo de Reyes. 22, 3. Muy bien. El verso 1. Verso 1. Cuando Josías comenzó a reinar era apenas un niño de ¿cuántos años? 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. Verso 2. E hizo lo recto en ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a diestra ni a siniestra. ¡Qué siervo, cierto, hermanos! En tiempo de Jeremías. Su padre fue Amón, su abuelo fue Manasés, los dos peores reyes de Judá, que pasando el tiempo todavía dice Dios, estoy mandando este castigo a causa del pecado de Manasés. Ya se había muerto Manasés y todavía Dios está castigando al pueblo a causa del pecado. Claro, obviamente porque el pueblo le gustaba lo que Manasés les proponía. Idolatría, pecado, placer. Y viene Dios y dice, Manasés les enseñó esto y por eso los castigo. Y en ese tiempo, este niño, teniendo un abuelo tan degenerado, tan idólatra, tan supersticioso, era espiritista, le gustaba ver a las brujas. Bueno, era un tipo pero podrido. Era el abuelo. El hijo de él, Amón, otro degenerado. Pero el nieto, que es Josías, perfecto. Así que muchacho, muchachita, si tu papá no busca a Dios, perdona que te voy a decir así con letra, con palabra fuerte, ¿qué te importa? Tú busca a Dios. Es fuerte, ¿cierto? No me pongas de pretexto, hermano, es que mi padre me ha dado un ejemplo. Pues deja a ese pobre ser que no ama a Dios. Tú ámalo. Ámalo, muchachita. Ama a Dios, joven. Si tu padre es un pelele del diablo, que lo agarra como un muñeco de trapo y lo avienta y lo pisotea, que no te pisotee a ti. Sé un Josías recto. Y entonces verso 3 de Segundo de Reyes 22, 3. Y a los 18 años del rey, ¿qué edad tenía entonces a los 18 años de su reinado? 26 años. Después de reinar 18 años, dice, Josías envió el rey a Safán. Esto leí equivocado, voy a leer verso 3. Y a los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba, a la casa de Jehová, diciendo, ve, etcétera, etcétera. Dice, ve, junten el dinero que han recibido de ofrenda y reparen la casa de Jehová. Y repárenla. Y entonces, ¿qué pasó cuando fueron a reparar la casa? Dice el versículo 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías a Safán, escriba, el libro de la ley he hallado en la casa de Jehová. ¿A causa de qué lo hallaron? De que Josías, un joven de 26 años, recto, amante de Jehová, dijo, el templo de Jehová está hecho pedazos, porque Manasés había metido ídolos adentro, había hecho pedazos el templo, lo había arruinado. Vayan y saquen toda esa idolatría, toda esa cosa demoníaca, limpio. ¿Cómo sería, hermanos, que lo que menos les importaba era el lugar santo y el lugar santísimo? No se habían metido de tanto muñeco, de tanta estatua, de tanta idolatría que había. Eso sería bueno hacer un estudio de eso, que ni siquiera se acordaban del libro de la ley de Jehová, ni siquiera. Hallaron el libro y entonces lo leen. Dice el versículo 11, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, ¿qué hace, hermanos? Rasga sus vestidos. Significa
Es símbolo de duelo, de dolor, de pesar. ¿Cómo es posible que habíamos olvidado la palabra de Jehová? Y rasga de pesar, de dolor, hermanos. Vámonos al segundo de Crónicas, porque el segundo de Crónicas está más claro. Segundo libro de Crónicas, el capítulo 34. Miren, segundo de Crónicas 34, verso 1 otra vez. Segundo de Crónicas 34, verso 1. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. Muy bien. Verso 2. Este hizo lo recto en ojos de Jehová. Muy bien. Verso 3. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Si a los 8 empezó a reinar y reinó 8 años, ¿qué edad tenía? 16. Entonces a los 16 años comenzó a buscar al Dios de David su padre. ¿Sí se puede, jóvenes, o no se puede? ¡Oye! Bueno, viejos. Amén. Jóvenes. ¿Qué pasó, muchachos? Que no hacen hablar de su juventud. Tan tristes, tan apagados están. Hombre, les doy cátedra yo de ánimo. Perdonen la vanagloria, pero ¿quién dice que tengo 78 años? Se equivocaron ahí. Como quisiera yo inyectarles ese ánimo. De 16 años empezó a buscar a Jehová. Sí se puede, como que no, hermanos, y Dios es Dios. Y entonces dice, sigue leyendo, dice, y a los 12 años, estoy leyendo el verso 3, otra vez. A los 8 años de su reinado, o sea, de 16 años, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años de su reinado, ¿qué edad tenía entonces ahora? Si empezó a los 8 y pasan 12 años, 20 años. A los 20 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén, los altos, los bosques, esculturas e imágenes de fundición, a los Baales, etcétera, etcétera, etcétera. A los 20 años. A los 16 años, la mente todavía no está como fija, ¿no? Y a los 20 años ya hay un ideal. Porque a los 20 años mandaban a los israelitas a la batalla, al ejército. Y es cuando uno tiene mucha fuerza, los músculos están pero fuertes. Y hay decisión, y hay comprensión. Mi patria, me muero por mi patria. Y que vaya ya soldado, claro, y vuela uno. Y dispuesto a morirse, a dar la vida. Entonces, a los 20 años, este fue un soldado de Dios. Y dice que empezó a limpiar. No le tuvo miedo a sus secuaces de Amón, de su padre y de su abuelo. Porque a veces no es malo el presidente, sino quien rodea al presidente. Y a veces por no echarse los enemigos, entonces hacen lo que dicen los que los rodean. A los 20 años dijo, me limpian todas esas inmundicias. Yo soy el rey, punto. Y así fue, hermano. Y entonces cuando lo hallan, versículo dice, verso 8 dice, y a los 18 años de su reinado, o sea, ya cuando tenía 26, entonces mandó, dice, a limpiar la casa de Jehová. Pero antes de limpiar la casa de Jehová, ¿qué limpió, hermanos? Todo el territorio, hermanos, de imágenes de idolatría. Y ahora el templo de Jehová, ya cuando tenía 26 años. ¿Cómo pasó el tiempo, no? Y entonces cuando le leen, dice el versículo, vámonos al versículo, dice el versículo, verso 19, dice, y luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a consultar a Jehová, verso 21, andad, consultad a Jehová de mí y de las reliquias de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es el furor de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Y mandaron a consultar a Jehová. ¿Y a quién le fueron a preguntar, hermanas? Verso 22. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda profetisa. Había una mujer, y estaba Jeremías, y estaba Sofonías allí, profetas varones. Sin embargo, van con Hulda.
porque Jeremías estaba preso, lo tenían por allá. En cambio, Hulda, profetisa, estaba dispuesta, era de las reliquias. Y entonces fue palabra de Jehová a la profetisa Hulda. ¿Vale la pena, hermanas, de ser fiel al Señor? Amén. Usted puede hacer una profetisa, hermana, la que ya eres mujer hecha y derecha, que tienes ya hijos adultos. Ama a Jehová. Tú sigue amando a Jehová. Amen o no amen a Jehová tus hijos. Tú ama a Jehová y punto. Señor, amén. No, que porque tus hijos tú también y te dejas arrastrar. No, Señor. No, Señor. Uno debe tener personalidad. Sí, Señor. Dice Jehová, se complació en engrandecer su nombre y su palabra. Y nosotros también debemos complacernos en engrandecer a nuestro Dios y a la palabra de Dios. Pero miren cuál fue ¿qué le dijo la profetisa al rey? Dice el versículo 27, verso 27, dice: y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. Amén. Lloró. Cosilla, hermanos, cuando oyó todo lo que le esperaba al pueblo. Yo te pregunto, hermana, ¿tú oras por esta hora a la que tú vienes? O vienes a ver, voy a ver cómo está ahora la iglesia. Están igual. A fulano peor. A Perengue, peor. A fulano, ¿a eso viene? ¿Y tú qué? ¿Estás poniendo de tu parte? ¿Estás ayunando? ¿Estás orando? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás diciendo yo voy a rectificar primero? ¡Eso cambia! Le dijo Dios a Jeremías: convierte, Jeremías, no vas bien, pasaste la raya, conviértese. Usted es mi siervo y usted tiene que hacer, digo, nada de estarle ahí, yo estoy con usted. Póngase firme. Así se dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces. Y Jesús dijo: el reino de los cielos se hace fuerza. ¿Y quién lo arrebata? No cobardes, no los cobardes, los valientes. Vamos. Y este es uno de los valientes. Y lloró por el pueblo. Y entonces, si seguimos leyendo, se quiso pacto. Así que cuando encontró el libro, es cuando Jeremías dice: halláronse tus palabras. Cuando Josías encontró el libro, porque eran contemporáneos. Y yo me comí la palabra. ¿Venía ansia? Sí. Hermanos, ¿qué ley habían violado los reyes? Vamos a ver Deuteronomio 17. ¿Habría razón de estar abandonado el libro de Dios? Deuteronomio 17, verso 14, hablando del rey. 17, 14. Dice la letra: habla del rey, pero vamos a adelantarnos. Dice el verso 17 y 18: ni aumentará para sí mujeres el rey de Israel, el rey de Judá, porque su corazón no se desvíe. Salomón por eso falló, porque aumentó muchas mujeres, se aumentó problemas. Tener más mujeres era tener más problemas, y él tenía 1000 problemas y no pudo, siendo tan sabio. Las mujeres le torcieron su corazón cuando ya fue viejo. Ni plata ni oro acrecentará para sí en gran copia. Verso 18, que es la parte que nos interesa. Y será cuando se asentare sobre el solio de su reino, que ha de escribir, escuche esto, ha de escribir para sí, para su persona. Dice, en un libro, un traslado, o sea, una copia de esta ley, del original, del hebreo, del que yo he ordenado y que escribió Moisés, de delante de los sacerdotes levitas. ¿Qué tenía que hacer entonces cada rey? Fueron 20 reyes de Judá, 19